Hola a todos, a todas, espero estén muy bien. Esta es nuestra última videoclase antes de la entrega final del trabajo. Como saben, hubo una extensión del plazo, así que van a tener tiempo para entregar la versión final hasta el 14 del 11. Fíjense algo importante porque vi que algunos de los trabajos los entregaron en diferentes espacios. El espacio para entregar el trabajo va a ser el que dice entrega final. Ahí es donde tienen que subirlo. Va a estar en el espacio en donde tienen todo el material que dice trabajo final. Entonces, suben su trabajo ahí antes del 14 del 11. Bien, la idea de esta clase es hacer un pequeño repaso. Va a ser breve porque al revisar sus trabajos veo que están bastante avanzados, simplemente falta hacer una revisión final. Cada uno, a partir de lo que yo les vaya mostrando, va a ver si les resuena y si hay algo en su trabajo que necesite modificarse, editarse. Pero digo, en general, los trabajos están ya bastante bien consolidados. Así que nada, van por buen camino. Simplemente una edición final para poder hacer esa entrega y que el trabajo sea el mejor posible. Entonces, voy a mostrar en esta clase algunos fragmentos. Es posible que vean algún fragmento de sus trabajos, simplemente a modo de ejemplo que a mí me sirve particularmente para mostrar algunas cosas. Así que simplemente son seleccionados para eso. Bien, consignas, ya las tenemos súper claras. Esto lo muestro que es bueno, la forma en la que estuvimos desarrollando y trabajando el texto, que es la estructura, los recursos lingüísticos y los gráficos. En torno a los gráficos no nos detuvimos tanto en eso, pero vi que algunos pusieron, por ejemplo, perdón, con recursos gráficos específicamente en fotos, me refiero, no a otros recursos gráficos que sí vimos. Pueden agregar imágenes, no hay problema con eso. Bien, teníamos 3 partes del trabajo, que eran introducción, desarrollo y conclusión. Esto ya lo desarrollamos en la clase anterior. Y vamos a ver brevemente algunos fragmentos. Yo en este caso tomé fragmentos que me parece que están bastante bien completos por ahí para traer algunas cuestiones. En caso de la introducción, tenían que hacer una presentación del tema. Perdón si mi voz está mal, voy a ir frenando si es necesario. Bien, entonces, la presentación del tema y la contextualización se daba en la introducción. Esto no tiene que ser muy extenso, yo creo que con 2 párrafos está bien, 3 párrafos máximo, en donde se presentaba, bueno, primero ahí tienen marcado ese verbo es, ¿no? La definición de lo que es la empresa Globo, el año, el año en el que es fundada y el lugar, que sería Barcelona. Después, bueno, súper importante, a qué se dedica, esto desarrollarlo, cuál es su modelo de negocio y la contextualización más relacionada a la actualidad que se va a introducir, en este caso, como vemos el ejemplo, en los últimos años y ahí se va a desplegar, ¿no? Qué ocurre en los últimos años y en la actualidad con Globo. Esto sería la estructura ideal para esta introducción. No se extienda mucho, estas son las cosas importantes. Después, en el desarrollo, esto de las partes involucradas, vi que lo hicieron de diferentes maneras. En algunos casos habían hecho una especie de índice, de lista de las partes involucradas y después desarrollaron una por una, ahí poniendo bien los datos específicos. Eso está bien, no es obligatorio hacer como presentarlos en una lista y después desarrollarlos, pero si lo hacen tampoco estaría mal. Acá, bueno, esto es un ejemplo de uno de sus trabajos en donde se presenta a los sindicatos y a las asociaciones laborales. Acá
todo lo que yo voy marcando en verde lo voy a ir recuperando. Son algunos detalles que la verdad no hacen al texto en sí, pero con alguna pequeña modificación podría mejorar. Entonces, en este caso aparecen los sindicatos como comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores acompañan a los riders en sus reclamos, presentando denuncias ante la justicia e impulsando la aprobación de la ley rider. Bueno, ley que obviamente se tiene que desarrollar, citar. En este caso yo traje un fragmento, entonces tendrían que ver si anteriormente ya se mencionó el número de la ley. Acá simplemente se puede mencionar, pero si esta es la primera vez que se menciona esa ley, tiene que estar desarrollada, ¿no? El número de la ley, en el caso del decreto, el año, pero doy por sentado acá que ya se mencionó anteriormente. Bien, en este caso, esta persona también agregó un dato que tiene que ver con nuevas asociaciones que surgieron. Bien, todo dato que tenga que ver con lo legal siempre va a aportar. Este cómo que yo marqué acá es simplemente un detalle que tiene que ver con la conexión del texto. Fíjense que acá se dice los sindicatos como comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores. Acá tenemos un fragmento, esperen que lo encuentro acá. La Unión General de Trabajadores, acá deberíamos agregar algo para conectar. Entonces, sería los sindicatos como las comisiones, ¿no? O bueno, la comisión y la Unión General de Trabajadores. Simplemente como para que no quede este espacio vacío en relación a la Unión General de Trabajadores. Bien, entonces, esta sería la extensión apropiada para extenderse en las partes involucradas. Tampoco lo hagan tan extenso en este sentido porque fíjense que van a tener que desarrollar varias partes involucradas. Entonces, bueno, fíjense bien cuál es la extensión del trabajo para esto. Después, bien, estamos en el desarrollo, posturas, fundamentos y actitudes de cada una de las partes. Acá traigo otro ejemplo, también está bien desarrollado y en este caso trata de la dirección corporativa encabezada por el CEO y el Consejo Ejecutivo. Se desarrolla el objetivo principal, su prioridad y finalmente se da un pequeño resumen, un pequeño desarrollo de cuál es su función o qué es lo que hace. En este caso, gestionar las presiones externas sin alterar el núcleo operativo de la plataforma. Esto lo marqué porque tiene que ver con el lenguaje formal que se solicita para este trabajo. Ahora vamos más adelante a recordar, ¿no? Que tiene que haber cierto campo de palabras que tengan que ver con el tema, ¿no? Acá se ve claramente cómo se está utilizando un lenguaje formal. Bien, la consecuencia de los trabajadores, acá tienen un ejemplo, ¿no? Empieza diciendo la primera gran consecuencia que enfrentan los repartidores de globo es, bien, y ahí se desarrolla. Recuerden acá, lo ideal sería que cuando hablan de alguna consecuencia o de algún problema, lo pensemos en corto, mediano y largo plazo, sobre todo al final del trabajo cuando se les pide que se recuperen cuáles son las problemáticas de los trabajadores. En ese caso, sería bueno mencionar corto, mediano y largo plazo. Bien, esto que dice gran consecuencia lo marqué porque es algo que yo había mencionado antes, que tiene que ver con la valoración. No es lo mismo decir la primera consecuencia que enfrentan los repartidores que decir la primera gran consecuencia, ¿no? Ahí hay una valoración negativa con respecto a esa consecuencia, como diciendo que realmente es algo grave. Entonces, tenemos posibilidad de usar este tipo de valoración en este trabajo, sobre todo, después vamos a ver en la conclusión.
actitud del Estado español, que va a estar relacionado con lo legal. Acá lo marqué porque se menciona la ley Rider y como para recuperar un poco esto, ¿no? Cómo se mencionaría en este caso la ley. Está correcta. En este caso lo que habría que editar es este D que aparece antes de 11 de mayo. En general, bueno, va a aparecer el número de la ley y va a aparecer el año, ¿no? En este caso, si es relevante que haya sido en mayo, ¿no? Y entiendo que tiene que ver con la proximidad. No es lo mismo una ley de, bueno, no sé, 1970 a una ley más cercana. Entonces, directamente ponemos 11 de mayo o mayo directamente, dependiendo la importancia que tenga este 11 de mayo, ¿no? Ese D entonces lo sacamos.